Hola, estamos en Horizontal, noticiero de opinión de Ligas Revueltas. Y bueno, vamos a hablar de pues, algunos temas ahí importantes que han surgido y que tienen que ver pues básicamente también con este fin de año, ¿no? Estas navidades, bonos por ahí extraños que no sabemos bien por qué suceden, bueno, bueno, no serían necesarios. Es decir, sobre todo en Oaxaca, específicamente en Oaxaca, los funcionarios que tienen la facultad para autoadjudicarse bonos millonarios, lo siguen haciendo sin ningún tipo de aspaviento sobre la situación que está, pues, no solo cruzando el país, sino también, bueno, y el estado, ¿no? Como lo hemos dicho aquí, Oaxaca como la ciudad más cara del país, unas ocho ciudades más caras del país, ¿no? Junto con Tehuantepec. Buenos y omicrosos días desde Oaxaca, dice Carlos Villalobos. Qué chistoso. Un saludo, Carlitos, un saludo. Ya vimos también tu nuevo proyecto con Miguel Ángel Maya, ¿no? La hora del silencio. Bueno, les deseamos suerte también, ya saben, en este asunto de los medios independientes. Vamos a saludar a Lalo Aragón. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, no, todo bien. ¿Cómo viste el lleno en el Zócalo cuando el presidente, que muchos políticos oaxaqueños fueron para allá y lo postearon? Pues muy representativo, ¿no? Y aparte, pues ya están las encuestas ahí que todas lo ponen con mucha popularidad. Por un lado es bueno y por otro lado es malo. Es bueno porque esta parte que quiere el priismo y el panismo a través de Claudio X González, que quieren regresar al poder, espero que se empiecen a dar cuenta que el camino que han estado tomando durante estos 3 años no les va a funcionar, y eso ojalá y los lleve a la conclusión de que tienen que pues empezar a ser democráticos y a dar propuestas reales, a hacer una verdadera oposición y no nada más. Al rato creo que vamos a hablar de los candidatos del PRI a la gobernatura y vamos a ver un ejemplo claro de cómo no aprenden qué es lo que está pasando. A mí eso me parece muy bueno, ojalá les haya dado diarrea. Y el punto malo es que sí, pues sí se está armando un tipo de mesianismo. Creo que no hay al interior, no, o sea, al interior de todos los que apoyamos a López Obrador, creo que no hay una crítica, y esa crítica es necesaria, ¿no? Porque hay cosas malas, no todo está funcionando bien. Entonces tendríamos que ser inteligentes, que al interior del movimiento se hiciera la crítica sin caer en los discursos reaccionarios, pues no, o sea, al interior los mismos que apoyamos a López Obrador tendríamos que empezar a decirle que no estamos de acuerdo con la militarización, que no estamos de acuerdo con un chorro de cosas que se están haciendo. Entonces esa es la parte que yo veo preocupante, pero en general a mí me parece que estuvo bien, no es como reafirmar las encuestas que ahí están de todos los medios. ¿Cómo ves, Zavala? Yo también considero que López Obrador logra reafirmar su popularidad en medio de estas acusaciones de acarreo o no acarreo de personas. Creo que sí había, independientemente de eso, había mucho interés en ver la capacidad de López Obrador para aglutinar a tantas personas, sobre todo que en comparación con otros sexenios, a mitad la popularidad cae por debajo del 40% o del 50% en los presidentes, y en esta ocasión López Obrador incluso llega hasta 70%, en algunos hasta 80%, pero digamos que su promedio de popularidad a 3 años va por el 70%, ¿no? El reto es mantenerla al 4.º año, que es cuando dicen que es cuando más se profundiza la caída. Creo que López Obrador la va a mantener. Y también
eso también es un mensaje de cara a las elecciones del próximo año en 6 gubernaturas, ¿no? En 6 estados donde se renueva la gubernatura. ¿Por qué es un mensaje? Es un mensaje donde muestra la fuerza del presidente, ¿no? Se muestra la fuerza del presidente, su simpatía, ¿no? Y en consecuencia que va a traer que le reditúa a su partido, Morena. Creo que eso quizás por eso hubo tanta reacción, sobre todo de la oposición. Y si te fijas, las críticas mayormente de la oposición se van hacia el evento, no tanto hacia lo que dijo o presentó como informe, el discurso, ¿no? Que eso también habría que analizarlo a detalle, qué informa y qué tan verdadero es lo que se informa en ese informe, en ese informe, a 3 años, a la mitad del sexenio de López Obrador, ¿no? Yo creo que pues sí, sigue muy alta la popularidad del presidente. Esto que destacaron algunos medios sobre que Obrador comentó algo así, de que en esos 3 años la mentalidad del mexicano había cambiado, pero que ya no sé, como que estamos ya en un estado más moral, tal vez. ¿Tú cómo ves? Yo siento que parte del éxito de López Obrador es que ha sabido concentrar o atraer los sentimientos o el pensamiento de una población que se siente agraviada por más de 80 años de un sistema autoritario primero y luego después cooperativista clientelar, ¿no? Entre diversas fuerzas políticas, principalmente el PRI, el PAN, y luego el último sexenio con la clara complicidad o simpatía o anuencia o sociedad con una parte de la izquierda representada entonces por el Partido de la Revolución Democrática. Y esos agravios son corrupción, el aumento de la desigualdad, la pobreza, una clase política privilegiada para los cuales nunca hay crisis, con lo que yo insisto, el uso patrimonial de los recursos públicos. Entonces toda esa inconformidad López Obrador la ha sabido materializar y encabezar a su favor, ¿no? Pero digamos que la población encontró en un verdadero liderazgo que puede cambiar ese sistema de cosas, ¿no? ¿Qué tan real o qué tan efectivo está siendo? Pues eso se puede cuestionar, ¿no? Creo que también el presidente se enfrenta a resistencias no solo del PRI y del PAN, sino también resistencias que van más allá de una tendencia global en contra de ciertos movimientos populares, ¿no? Que pueda atentar contra un sistema económico ya establecido, ¿no? Que en este caso hemos hablado muchas veces, que es el neoliberalismo y el capitalismo. Por eso creo que de alguna u otra forma el triunfo de López Obrador era importante, ¿no? Para desfogar ya la presión que había sobre una sociedad sumamente inconforme, ¿no? Y además por una vía pacífica, ¿no? Es a través del voto y de manera contundente, ¿no? Era importante, creo que en términos democráticos también era necesario, que ganara López Obrador, ¿no? Sobre la mentalidad de los mexicanos, pues yo no sé si ha cambiado mucho, ¿no? Simplemente que se ha volcado ya hacia alguien con quien verdaderamente tienen confianza de que pueda. Creo que se refiere un poco lo que dijo López Obrador fue: pueden volver a cambiar las leyes, pueden volver a cambiar las instituciones, pueden regresar al modelo que había antes, ¿no? En cuanto a los programas sociales, las instituciones tal cual como están, ¿no? Volver a los privilegios, que es algo que bien dices, ¿no? O sea, porque han atacado mucho esta onda de la autoridad republicana, pero lo que no van a poder cambiar fue lo que dijo, es la conciencia de la gente. Y creo que a lo que se refería es a esto, ¿no? O sea, por poner quizás un ejemplo muy, muy visible, digamos, habría que ver qué presidente, cuando haya un cambio,
se atreva a volver a instaurar pensiones vitalicias para los presidentes, ¿no? O sea, como ese cambio de conciencia, ¿no? Que ya todo este debate que hemos hecho, toda esta polarización creo que ha servido para tener más conciencia, porque como quiera uno, al intercambiar estas ideas, va sabiendo, adentro de uno, pues no va diciendo, no, pues esto creo que sí no estaba tan bien, esto no estaba tan mal, ¿no? Otro ejemplo, digamos, vamos a ver qué presidente se empieza a subir el sueldo y qué presidente vuelve a llamar al Estado Mayor Presidencial. Es decir, esto va ya a tener un peso específico, y yo creo que esa conciencia se refiere, ¿no? A que quizás las instituciones las vuelven a volver a retomar, ¿no? Como las tenían antes, porque se puede controlar el Congreso, se puede regresar a muchas cosas, a empezar a pedir deuda otra vez multimillonaria, pero va a haber una capacidad más crítica de la gente por todos estos debates que se está armando, ¿no? O sea, la misma oposición está comprando discursos que ni ellos mismos cumplían, y entonces vamos a ver cuando vuelvan a regresar al poder, si van a empezar a cumplir esos mismos discursos que ellos ahorita están diciendo. Pues no, o sea, vamos a ver si van a desarticular al ejército realmente, vamos a ver si van a parar los megaproyectos, ¿no? Es decir, vamos a ver si van a dejar por fin creo que a eso se refiere con el cambio de conciencias, y creo que eso es algo bueno, pues, ¿no? O sea, lo que pasa es que siempre se olvida, pero como punto de saque, y creo que eso se refería al presidente. Yo creo que la conciencia ya existía, o sea, yo creo que ya la gente ya sabía, ya estaba antes, sí, ya estaba sí. El problema es que López Obrador tiene un efecto aglutinador de ese pensamiento. ¿Lo consideras un problema? No, al contrario, creo que cuando, por ejemplo, cuando hablamos de multiculturalismo, una de las principales críticas yo decía que se le hace es que despolitizó la economía, ¿no? Y eso que le llaman polarización, y que se le critica mucho a López Obrador, en realidad yo no la veo tan mala, porque vuelve a la gente a la discusión de lo que le interesa y lo que le importa, o lo que también le debe de importar, ¿no? Por eso yo creo que es importante esa polarización de quienes dicen, bueno, pues la gente tiene que tomar posición también. Y López Obrador ha hecho que la gente, lo que ya pensaba, digamos, no sé si se llama de valor, pero con la fuerza movilizadora de López Obrador, pues los hace salir y manifestarlos, si no en las calles, sí en el voto, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es muy bueno. Creo que otra vez se politice la economía, y que no solo abarque a un sector interesado, beneficiario o directamente interesado porque puede ocupar un cargo público, ¿no? O entrar en una dependencia. Generar la movilización de otros sectores de la población es muy importante, ¿no? Creo que a mí la polarización, mientras no recurra a cuestiones de violencia o otro tipo de cosas, pues creo que es bueno, ¿no? Creo que se encuentra discusión. Y generalmente hablamos de esta polarización únicamente por lo que se escucha en redes. Y a veces siento que también la discusión en las redes es muy artificial, ¿no? Lo que pasa es que también se crean líneas, ¿no? Porque hay que reconocer que hay una discusión artificial. Es decir, hay gente muy casada con un proyecto que lo va a defender a costa de que sea y lo va a hacer, ya sea porque es su trabajo, ya sea porque es su voz, o ya sea porque... De hecho es la norma general, pues, ¿no? El que está con AMLO lo va a defender aunque se dé cuenta que está haciendo puras barbaridades, y el que está en contra de él va a hacer exactamente lo mismo. Pero es una polarización artificial, porque cuando tú ves en la sociedad, cuando tú ves a la gente, hablas a la gente, te encuentras gente que puede estar a favor de López Obrador, pero no pasa de ahí, es decir, no nos peleamos, no nos dejamos de hablar. Y una polarización siento que hasta cierto grado artificial, ¿no? Otra de las cosas es que también se ha puesto, aunque se le ha acusado de intolerante, pero también López Obrador también nos ha puesto en el ojo a los periodistas, ¿no? Y eso también está bien, ¿no? O sea, sí, a veces siento que el problema de López Obrador es que recurre a la acusación, a la descalificación. No. Deslegitimación, ibas a decir, que también es una palabra que aplica, ¿no? Sí, creo que también aplica, deslegitima solo porque hay una publicación que pone en entredicho lo que él afirma, como en el caso de sus hijos, ¿no? Creo que ahí sí López Obrador debe rectificar
Y si va a hacer críticas al periodismo, pues que sean sustentadas con argumentos. O sea, esto es falso lo que dice este medio por esto y por esta razón, pero no recurrir a la descalificación. Eso creo que sí está mal, ¿no? Pero lo que sí está bien es que también la sociedad también ya ponga a ver los ojos sobre lo que están haciendo los periodistas, ¿no? Y qué tanto estamos cumpliendo o no con nuestras funciones de facto en un sistema democrático que tiene que ver con generar una representación real de la sociedad, que tiene que ver con garantizar el derecho de la ciudadanía a informarse, al acontecer diario, que tiene que ver con la vigilancia del poder público, entre otras muchas, ¿no? Que también lo estamos haciendo. Yo creo que al menos en términos políticos de movilización de la sociedad, el gobierno de López Obrador ha sido muy benéfico, ¿no? Y otras cosas, aparte, que es donde está la contradicción, y es lo que menciona Lalo, ¿no? Es esta militarización, aunque no lo quiera decir. Porque no solo es el ejército, no solo aumentó el despliegue de militares en las calles, ¿no? Les dio posiciones de poder, ¿no? Ha cedido posiciones civiles a manos del ejército, y cada vez son más. Porque eso que dice Denise Dresser, aunque no con sus asegúnes, pero pues ya nada más falta que les dé el poder político completo. O sea, no está exagerada, pero sí está. Creo que Denise Dresser exagera o sobreexagera, pero también es real y es latente que está cediendo muchas cosas al ejército, ¿no? Otra cosa es que el neoliberalismo como tal no se ha acabado, es decir, los grandes proyectos neoliberales continúan, ¿no? A diferencia de que ahora quizás se puedan revertir, ¿no? O haya mayores puertas abiertas para los movimientos de resistencia. Y otras cosas es que la descentralización sigue sin avanzar, la centralización del sistema de salud no ha prosperado, es decir, creo que se hizo de manera acelerada, hasta ciertamente improvisada, que ha dejado desprotegidos a grandes sectores de la sociedad en temas de salud, ¿no? No hay una política clara hacia fenómenos transnacionales como la migración, por ejemplo, ¿no? Recientemente, o sea, cosas que López Obrador criticaba puntualmente al gobierno del PRI y del PAN, él no solo las está haciendo, las está aceptando tácitamente, sino que ahora hasta las defiende, ¿no? Como el que Estados Unidos básicamente ordena a México que los migrantes mantengan en su territorio, ¿no? En tanto lo que él decide, ¿no? Entonces, creo que hay cosas muchas criticables, pero en términos de democracia, de participación política, de movilización y de aglutinar a otros sectores de la sociedad y de volcarla hacia la política, creo que eso es muy bueno. Muy bien, pues Carlos Villalobos dice, alguien en verdad puso atención al informe. Y bueno, sobre eso pues vamos a leer unas notas acá de medios nacionales donde dan cuenta de lo que dijo Obrador, para que Carlos Villalobos también se entere, si no puso atención de qué dijo, que también nosotros nos enteremos, todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje a la nación desde el Zócalo capitalino por sus 3 años de gobierno. López Obrador se encontró acompañado a su esposa Beatriz Gutiérrez y de su gabinete. Palabras de Obrador. Amigas y amigos, como en los mejores tiempos, nos volvemos a concentrar en este Zócalo democrático de la capital de la República. Hoy cumplimos 3 años y estamos de pie, señaló al inicio de su discurso en una plaza de la Constitución totalmente llena. El presidente anunció que a partir de enero aumentará el monto de becas de estudiantes de familias pobres, desde preescolar hasta nivel superior. Yo soy pobre y quiero ver cómo chingados puedo sacar una beca, porque la verdad es que ya está muy cabrón el pedo. Personal médico COVID será permanente. El mandatario también adelantó que el personal médico contratado para atender la pandemia de COVID-19 mantendrá su empleo y que se basificará a 80,000 trabajadores de la salud. ¿Tú crees que frente a lo que señalamos del estado de
bueno, para el aparato de salud de México, este tipo de afirmaciones sean reales? Primero hay que ver si financieramente es viable, ¿no? Porque precisamente el despido de más de 3,000 trabajadores en Oaxaca es precisamente porque era inviable. 4,000 casi, ¿no? Sí, que era inviable sostenerlos, ¿no? Financieramente. Y entonces por eso te digo que hay contradicciones, ¿no? Financieramente es posible, hay que verlo, y qué tanto va a costar a las finanzas públicas también, ¿no? Y pues esa promesa, desde que entró el gobierno, ¿recuerdas cuando entró el gobierno? Hizo giras por todo el país, ¿no? Y una de las giras principalmente fueron los centros de salud. Aquí en Oaxaca hizo varias, ¿no? Yo estuve particularmente en dos, ¿no? Una en Tlacolula y no recuerdo cómo se llama el otro municipio. Bueno, y desde entonces, del primer año de su gobierno, dijo que iba a basificar a todos los trabajadores. Creo que hasta ahorita es demagogia, pues, ¿no? Es algo que no va a pasar, ¿no? No creo que pase. Sí, 80,000 trabajadores de salud cuando el sistema de salud está quebrado, bueno, particularmente en Oaxaca lo está, y está la propuesta de que los sistemas de salud estatales van a ser absorbidos por el IMSS, ¿no? Por el Instituto Mexicano de Seguro Social, sí. Y particularmente en Oaxaca, pues eso no se ve claro, porque también, pues en particular en el estado, el quiebre de los servicios de salud es tan grande que pues también el gobierno federal no sabe cómo entrarle, y a lo mejor tampoco ni quiere entrarle realmente, ¿no? Pues en Oaxaca estaba provocando un déficit anual casi de 1,000 millones, ¿no? 1,000 millones de pesos anuales, déficit, donde no habría para cubrirle sus salarios. El gobierno de López Obrador se comprometió a través del INSABI asignar 1,500 millones de pesos alrededor para poder recontratar a algunos, y es la fecha en que no asigna ese recurso. Entonces, yo financieramente lo veo inviable, pero habrá que ver qué estrategias aplica López Obrador para poder cumplir con ese compromiso, ¿no? Para empezar, no han podido reinstalar a los trabajadores despedidos, ¿no? Que lo que insisto, ahí se hablaba de que porque eran muchos trabajadores administrativos, pero finalmente los que despidieron fue personal que estaba en la primera línea, ¿no? Enfermeras y medicamentos son principalmente despedidos, ¿no? Entonces, esto de que adelantó que el personal médico contratado para tener la pandemia de COVID-19 mantendrá su empleo, ya no ha sucedido de antemano. Desde mediados del año se empezaron a despedir en todos los estados. A los trabajadores que estuvieron en la primera línea fueron despedidos desde mediados de este año. Lo que pasa es que en Oaxaca se mantiene la resistencia, ¿no? De un grupo de trabajadores y de sus sindicatos, pero o exigiendo, pero en otros estados fueron despedidos. Otra de las cosas que dijo el presidente fue que si todo marcha bien, el año que viene se contará con una vacuna patria contra el coronavirus. También dijo que muy pronto México saldrá de la crisis económica y que el país no se va a endeudar como sucedió en otras naciones. Aseguró, palabras textuales, no se nos cayó la recaudación de ingresos en la hacienda pública, eso nos permitirá mantener finanzas públicas sanas y suficientes para impulsar el crecimiento y la creación de empleos. ¿Cómo ves esta afirmación? ¿Quién quiere platicar? La política fiscal de López Obrador ha sido muy buena, ¿no? Ha recaudado, y eso nadie lo dice, ¿no? Curiosamente, ha recaudado miles de millones de pesos en deuda de los grandes contribuyentes y se ha enfocado en eso. Supongo que va a seguir la misma estrategia, porque durante todos estos años parte de la corrupción y de las complicidades era eso, que se hacían de la vista gorda y los grandes contribuyentes no pagaban, y ahora ya están pagando, ya está pagando Walmart, están pagando las grandes empresas que deberían de pagar, y creo que ahí estuvo el secreto de poder, sin aumentar los impuestos, llevar a cabo sus programas y sus proyectos. Otra cosa que creo que es importante, y ojalá y lo logre, es poder por fin combatir
aunque sea la práctica esta que hay de facturación falsa, ¿no? Porque parece que lo del outsourcing pues ya se está echando para atrás. Estaba leyendo algo que de lo que se había propuesto a lo que quedó, pues ya parece que quedó muy poco. Me tengo que meter a estudiar esa onda, pero para mí eso del outsourcing era otra gran noticia, pero pues claro que las resistencias fueron cabroncísimas y al final ya no se pudo. En cuanto a lo de la deuda, pues también es una realidad que no se endeudó, ¿no? Y eso nadie lo ve porque la deuda siempre es como un dinero que todos pensamos que está ahí, no sabemos qué consecuencias tiene, si tiene consecuencias o qué es lo que pasa, y por eso pues a la ciudadanía como que le vale, ¿no? O sea, Murat pide 3.500 pesos para financiamiento, el presidente de Colombia pidió tanto al Fondo Monetario Internacional. O sea, como que nunca hay un análisis, bueno, ¿y qué? Pues pareciera que están, nada más es cosa de pedir dinero, ¿no? Nunca analizamos las consecuencias y nadie dice las consecuencias de lo que pasa, pero digamos, lo que pasó en Colombia lo podemos contrastar con lo que pasó en México para analizar cuál es la importancia de esta cuestión de la deuda y ver cómo funcionan las cosas, pues, ¿no? La gran crisis que existe hasta el momento en Colombia, lo que pasa es que los medios ya no la cubren. Hay una gran crisis social en Colombia, es por esto, porque el presidente colombiano sí se dedicó a pedir deuda, igual que en muchos países, con el pretexto de solventar la crisis sanitaria, y eso trajo un rebote inmediato en la economía colombiana, hasta que llegó un momento en que fue insostenible y se armó toda esta revolución que ha sido perseguida, ha habido matanzas, desapariciones. Es una situación muy grave la que pasó y que sigue en Colombia, que digo, como no le conviene al sistema, pues no vemos allá a los periódicos ni a los noticieros hablando de este tema, pero yo aquí he invitado a gente a hablar de eso y es una persecución terrible. Y eso es por poner un ejemplo, pues, ¿no? O sea, en Chile, las grandes manifestaciones en contra de la subida del metro, que fue la gota que derramó el vaso, es por una cuestión de deuda y de medidas que desde los organismos internacionales imponen a los gobiernos para que, como ya están tan endeudados, para no tener más problemas económicos. Y yo creo que en eso se ha cumplido López Obrador también, y ha traído consecuencias positivas que no son visibles, insisto, porque al final de cuentas pues nadie sabe. Deuda, pues, usted pregúntese que nos está viendo, deuda, ¿y qué? ¿Cómo se paga? ¿Cuándo se paga? ¿A quién le debemos? ¿Cómo le debemos? Ninguno sabemos nada acerca de las deudas, pero es el principal instrumento de imposición de los organismos internacionales y de los grandes poderes. Ok, ¿cómo ves esto de que muy pronto México saldrá de la crisis económica? ¿Crees que suceda? Bueno, primero, yo creo que otra de las mentiras de López Obrador en su informe es precisamente el no haber contratado deuda. Eso es mentira, porque sí contrató deuda. Pero es que hay dos tipos de deuda, ¿no? O sea, está la deuda autorizada y la deuda que no está autorizada. Yo también tengo una confusión ahí, y parece que sí, o sea, el gobierno de López Obrador desde los 3 años hacia acá ha contratado deuda, ¿no? Y eso también está como que muy oscuro. Pero creo que la cosa es que hay una deuda que te autoriza el Congreso a ejercerla, que es como parte del mecanismo económico como funciona el país, y otra es que aparte de esa deuda, los gobiernos anteriores pedían más deuda, y eso creo que es lo que se evitó hasta este momento. Creo que va por ahí, pero a lo mejor tú tienes más información. Pero o sea, finalmente se ha contratado deuda. O sea, la autorizada, digamos. O sea, sí, o sea, independientemente de si te lo autorizó o no te lo autorizó el Congreso, se ha contratado más deuda. Es decir, al Banco Mundial le solicitó $1,000 millones, y eso está completamente verificado. Y luego en los primeros 26 meses, si se compara con el mismo periodo de Peña Nieto, pidió más deuda, 46% más deuda que Peña Nieto en el mismo periodo, ¿no? 46% más deuda. Deuda que el mismo Peña Nieto en el mismo periodo. ¿Y de cuánto fue? De 7.030 millones de pesos, ¿no? En los 26 meses, 22 meses. Eso lo pueden ver, porque aparte son los reportes de la Secretaría de Hacienda. O sea, eso
Eso sí está muy claro. O sea, claro que no, hay diferentes mecanismos, una que te autoriza el Congreso y una que actúa a través de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuáles son los mecanismos? Por ejemplo, son unos créditos a través de instituciones financieras, ya sean privadas o algunas públicas, otras a organismos internacionales, como en este caso el Banco Mundial, que eso sí está corroborado y que es deuda pública de 1.000 millones, está corroborado el 46% de incremento de la deuda los primeros 26 meses del gobierno de López Obrador en comparación con los primeros 26 meses de Enrique Peña Nieto. Según tú, López No, Obrador pidió, según yo, los datos están ahí. por eso, déjame utilizar la palabra según tú, Peña Nieto pidió menos deuda que López Obrador, es decir, López Obrador pidió 46% más. en cualquier periodo. No, pidió comparado nada más con el de Peña Nieto. 26%. No tengo otra información, pero comparado con el de Peña, la deuda sería a 22.000 millones, más de 22.000 millones, y en ese periodo aumentó 7.000 millones más, 46% más de lo registrado en el mismo periodo con Peña Nieto. Además de eso está un crédito al Banco Mundial, que también es deuda, de 1.000 millones, ¿no? Acuérdense que están los mecanismos, ¿no? Está a través de emisiones bursátiles. O sea, por ejemplo, tú puedes ver los informes de Alejandro Murat, por ejemplo, y los reportes trimestrales que logran los estudios de fiscalización señalan sobre la deuda pública. Hay deuda pública que Murat está contratando sin autorización del Congreso, ¿no? Pero el que el Congreso no lo autorice y que sea legal, el mecanismo que utiliza Alejandro Murat no deja de ser deuda, pues, ¿no? No deja de ser deuda, ¿no? O sea, eso está claro, pues, ¿no? A que no lo ha solicitado el Congreso, sí, pero sí está recurriendo a mecanismos de deuda, ¿no? Y están los reportes de la Secretaría de Hacienda de este gobierno, están los reportes del Banco Mundial y aparte lo que han corroborado diversos medios de comunicación. Entonces, afirmar que López Obrador no ha contratado deuda, eso es falso. Él lo dijo, ¿no? Que el país no se va a endeudar, ¿no? Pero ya se endeudó, digamos. Sí, al menos en los primeros 26 meses, 46% más que el mismo periodo de Peña Nieto. Además de eso, hay un crédito solicitado al Banco Mundial por 1.000 millones, y eso está corroborado, o sea, no es un invento, o sea, Son datos de la Secretaría de Hacienda. Son datos de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal. Ok, pues sigamos aquí con esta revisión de lo que dijo el presidente. Dice, señaló que el aeropuerto de Tulum estará listo en diciembre de 2023. Dijo que hay estabilidad en nuestra moneda por lo que se acordó un aumento del salario mínimo del 22% para el 2022. ¿Cómo ves esto? ¿Está chido lo del aumento del salario mínimo? Yo creo que sí. El problema es que vamos a ver cómo se aplica bajo el esquema. Es decir, finalmente una empresa que te da como salario mínimo, o sea, por lo menos ya te garantiza que eso mínimamente tienes que ganar diario, ¿no? Eso en términos de salario. Lo que pasa es que el salario mínimo es tan mínimo que nadie gana tan poquito, ¿no? O sea, lo que puedes ayudar para otras cosas, como referencia, el salario mínimo siempre es referencia de algo, pero así decir, ahora voy a ganar 116 pesos, pues nadie gana, o sea, la mayoría de la gente gana por lo menos 200 pesos diarios, pues, ¿no? O sea, como que eso no es la... Y además el tipo de contratación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántos años está aumentando el salario mínimo? Pero hay gente que está contratada bajo un monto específico ya, que a lo mejor sí es el salario, sí incluye el salario mínimo, ¿no? Pero ya el monto es específico, pues. O sea, te contrataron por 3,000 pesos quincenales, ¿no? Y así viene estipulado el contrato. Y así aumenta el salario mínimo, tú vas a seguir dando los 3,000 pesos quincenales, porque ese fue el salario. ¿No? Es decir, a otros, por ejemplo, o te contratan por diario, vas a ganar 200 o 300 pesos diarios, no importa que veas tu salario mínimo, no se va a ver reflejado en tu salario. Muchos no se está viendo reflejado en tu salario. Ok, pues seguimos aquí con... El presidente dijo que hay estabilidad, el aumento de salarios. El presidente aseguró que su gobierno es para el pueblo, porque así... Ay, chingados, no cambies esto. A ver, puta madre, maldita celular. El presidente aseguró que él gobierna para el pueblo porque así es la democracia,
¿Qué sería nuestro gobierno sin el respaldo del pueblo? Ha dicho, ¿no? Que ya viene una consulta ahí para decir que bueno, que sigue en el gobierno. Que vive el pueblo de México, ha dicho el presidente. Aún con las crisis de inseguridad que nos dejaron, no hemos caído en la provocación de enfrentar la violencia con violencia. Podrá llevarnos tiempo pacificar el país, pero la forma más segura es atender las causas que originan la inseguridad. Que ese es un discurso que ha tenido el presidente desde campaña, pues, ¿no? O sea, realmente él siempre dijo que iba a compartir el asunto con programas sociales, ¿no? ¿Tú hasta ahorita cómo ves ese asunto, Zavala? ¿Cómo podría esta intención que lo ha dicho desde el principio? Pues creo que hasta ahora esa estrategia no ha funcionado, ¿no? No sé si sea una estrategia a largo plazo. Yo creo que está muy bien que se busquen mejorar las condiciones de la deuda, ¿no? Digo, de la inseguridad, digo, de la población para abatir la inseguridad, ¿no? Es decir, mucha gente se ve obligada a delinquir precisamente por la falta de empleos, etcétera. Hablando sobre todo en delitos comunes, ¿no? Como el robo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero por otro lado, es más violento también que el de Peña Nieto, es decir, los homicidios dolosos son mucho más que los de registrados de Peña Nieto, si lo comparamos con el de Calderón, ¿no? Pero digamos que esto ya es una inercia, es decir, una inercia que inició desde la guerra de Calderón y, sí, no claro. se puede, y que el ejército también en las calles no ha garantizado mayor seguridad, pues tampoco, ¿no? Porque también hay fallas estructurales en el sistema de justicia. No, pues en Netflix sale que el ejército está penetrado por el narco desde los 80, ¿no? Si ya sale en Netflix es que... Es lo que de los 70, ¿no? De los 70, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, mira, yo trabajaba en una constructora, trabajaba en la planta de asfalto, ¿no? Entonces, la idea era, la planta de asfalto es donde se mezcla el diésel con el chapote y con la piedra para hacer con lo que se pavimentan las calles, ¿no? Entonces, nuestro trabajo era mantener limpias las bandas, sacar la piedra y cosas así, ¿no? Pero trabajamos en la Sierra de Chihuahua y también trabajé por Monclova, Coahuila, ¿no? Trabajando ahí de obrero. Pero en la Sierra de Chihuahua nos tocaba ver, yo estaba echado, las camionetas cargadas de marihuana, ¿no? Porque es una zona donde se siembra mucho enfrente del ejército, ¿no? Frente del ejército. Entonces era obvio que hay si no una colusión, por lo menos un pacto de dejar pasar, ¿no? Claro. Dejar pasar, ¿no? Entonces creo que por un lado eso, ¿no? Entonces creo que hasta ahora su estrategia no ha funcionado para pacificar el país, ¿no? Dice que va a tomar tiempo. El asunto es cuánta gente va. Bueno, el asunto también es si esto realmente va a pasar en algún momento, que México se pacifique, o si vamos a realmente, pues ya, como ya lo estamos todos, ¿no? Y todas, pues ya en la conciencia, pues de que esto es así, pues, ¿no? Y de que no va a cambiar, ¿no? Sí, pero eso es una declaración de Hacienda, ¿no? O sea, pero aparte, lo que se compara aquí es un periodo específico de los primeros 26 meses. 4 años. Acá son 4 años. No, yo me refiero a la comparación que se hace de los primeros 26 meses. Cuando digo que se incrementó 46% en los primeros meses, es eso, ¿no? Y además eso no contradice el hecho de que López Obrador esté contratando deuda pública. Ajá, no, por eso yo te preguntaba que si Peña Nieto contrató más deuda que... No, yo me refería en ese periodo específico, ¿no? Ya en los 4 años habría que modificar datos. Pero yo solo lo mencionaba como dato para decir que el presidente se ha mentido en ese sentido de que no ha contratado deuda. Que no ha contratado deuda. Cuando sí la ha contratado. Pues sí. Así sean 5 pesos y sea mucho menos, pero ha contratado deuda, ¿no? Sí, no, en eso yo también estoy de acuerdo. A mí lo que me llamó la atención y por eso quise enfatizar la pregunta era esta parte, ¿no? Si era Peña Nieto más o menos, pero digo, yo te quería enseñar la nota. Sí. Sí, está bien. Bueno, dice... En cuanto a lo de seguridad pública, yo creo que ese va a ser el gran, dentro de muchos fracasos, ese va a ser el más grande fracaso de López Obrador, y yo creo que él mismo ya lo sabe, ¿no?
para poder combatir la cuestión de la seguridad pública es fundamental la estrategia que él tiene, en el sentido de tratar de aminorar la pobreza. Pero esa estrategia va a funcionar de aquí a 50 años, ¿no? O sea, sí, antes no. Sí, de aquí a 50 años tú puedes empezar a reafirmar las economías locales, las sociedades, a reconstruir un poco esta debacle que tenemos. Y en 50 años, pues ojalá les toque a nuestros hijos, pero mucha gente ya no lo vamos a ver, y ahí va a fracasar porque también los mexicanos nos están matando, pues, ¿no? Entonces, en 50 años, ¿cuántos más muertos vamos a tener? Y esos números no se van a bajar. Mi punto es que el problema no es que esta estrategia esté mal, el problema es que esto es solo una parte. Es una parte, y nunca llegó la otra parte de la cuestión de seguridad pública, y lo que hizo fue lo errado, pues, ¿no? O sea, la Guardia Civil va a ser otro de los grandes errores, pues la Guardia Civil no funcionó y no se ve que funcione. La Guardia Civil está nada más para reprimir al pueblo. Porque pues, es la misma estrategia del ejército en las calles. Exactamente, está nada más para reprimir al pueblo, pero donde están los grandes problemas del narco ahorita, la Guardia Civil no está, o está, pero está cuartelada. Donde sí andan luciéndose es donde están los proyectos neoliberales, donde está el Tren Maya, acá en el Istmo. Ahí sí está, pareciera que para eso pues, se creó la Guardia Civil, no para la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, muchas gracias. No para, digamos, no confrontar, ¿no? O sea, compremos ese discurso. Debemos no confrontar, para contener, ¿no? O sea, una cosa es que no confrontes y otra cosa es que contengas, y ni siquiera se está conteniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Guardia Nacional... La Guardia Nacional también contiene los inmigrantes, ¿no? Exactamente, está para los inmigrantes, para eso sí está, los que se madrean son los inmigrantes, pero cuando se trata de los cocolazos fuertes que están en el norte, en Tamaulipas, en Chihuahua, ahí está ausente, ¿no? Y estaba ausente en Zacatecas, y hasta ahora que empezó la violencia ya la empezaron a despegar para allá. Exactamente, y para no ser nada más crítico, yo creo que ahí lo que le faltó a López Obrador, y no lo hizo, lo despreció completamente, fue fortalecer los sistemas locales de seguridad pública. Me refiero a los municipales y a los estatales. Eso lo descartó completamente. O sea, nosotros como población, cuando hablamos de seguridad, ya nada más estamos pensando en lo federal, pero el propio López Obrador está haciendo lo mismo, pues, ¿no? O sea, él no cuenta ni con la policía estatal ni con las policías municipales, porque están completamente corrompidas, eso es un hecho. Pero no por eso la tienes que desechar, al contrario, tendrías que también reinvertirle a tratar de reconstruir eso, porque la cuestión de seguridad empieza en lo local, ¿no? Entonces, por muy chingona que fuera la Guardia Nacional, nunca va a poder atender el narcomenudeo, donde empiezan los problemas de seguridad. Entonces, yo por eso creo que la estrategia está mal, no porque esté mal, insisto, esta parte. Lo que pasa es que faltaba esto de reforzar la economía local, de reforzar el tejido social, de reconstruir ciertas cosas desde la sociedad. Es una parte fundamental, ¿no? Quizás es la primordial, pero si no viene acompañada de un fortalecimiento de las policías locales, de las policías estatales, si ya hiciste la Guardia Nacional, ponerla a funcionar en donde tendría que estar, que yo estoy en contra de eso, pero porque ni siquiera había necesidad de eso, pues no, o sea, reconstruyendo esto se pudo haber hecho algo mejor y no se hizo. Por eso yo creo que el mismo López Obrador ya sabe que en ese rubro no le va a dar el sexenio, y lo peor es que no va a haber ni siquiera bases, ¿no? De decir, bueno, algo está cambiando. Yo creo que desde la parte social, los programas sociales y esta parte va a dar sus luces si hay continuidad siendo positivos en 20 años. Antes de 20 años eso no va a pasar, y quién sabe si estemos vivos para entonces, porque la verdad es que sí nos están matando, ¿no? Tienes razón. Por ejemplo, hay un reportaje de Contralínea, no sé si lo han visto, donde hace un análisis del despliegue de las fuerzas de la Guardia Nacional. No lo chequé. Y en ese análisis que hace Contralínea, efectivamente, bueno, hasta hace un año, creo que fue un año, hasta hace un año, por lo menos, las principales fuerzas de la Guardia Nacional, el mayor número de fuerzas desplegadas, estaban en zonas donde se llevan a cabo proyectos del gobierno federal. Eso por un lado. Y yo también coincido, porque recordemos que hay delitos del fuero federal y del fuero común, ¿no? Y generalmente los delitos del fuero federal son los que llegan a tener mayor impacto o mayor atención mediática, que tiene que ver con el narcotráfico, desaparición de personas, y están los del fuero local, donde están los homicidios, donde están los robos, donde está el fraude, donde están las violaciones sexuales, donde están pequeños actos de corrupción de funcionarios públicos.
Y si comparamos el porcentaje de incidencia delictiva de unos con otros, pues precisamente estos del fuero común, que es de responsabilidad de los estados, es mucho mayor que aquellos que son, al menos en carpetas de investigación abiertas, que del fuero federal. Estos delitos de narcotráfico impactan más porque digamos, por la violencia que se ejerce, ¿no? Es decir, personas colgadas en puentes, balaceras en las calles, que todavía acentúan más la percepción de inseguridad en el país. Pero efectivamente tampoco se está dando atención a esos delitos que también nos afectan continuamente y que generan un daño patrimonial terrible, ¿no? En Oaxaca, el año pasado, el costo del delito en Oaxaca el año pasado fue superior a los 5,000 millones de pesos. Y ese costo del delito no es para el poder o para la clase, sino para la gente en común. Es decir, fue de más de 5,000 millones de pesos porque lo que la gente perdió durante el asalto en su patrimonio o durante el delito que sufrió, que tuvo que atenderse médicamente, ¿no? Ya fue dañada en su utilidad, aparte de lo que le robaron, lo que le despojaron en su patrimonio. Eso por un lado. Pero además la gente tuvo que invertir en cerraduras, en rejas, hasta en perros para que funcionen como su herramienta de seguridad. Y si lo comparamos, el costo de la inseguridad en Oaxaca es superior incluso que lo que el gobierno destinó a inversión pública en el mismo año. Y es ahí donde yo sí coincido de que no se está atendiendo a las policías estatales, no se está atendiendo a las policías locales también para combatir este tipo de delitos que también genera un enorme daño patrimonial y físico a la sociedad, ¿no? Nada más en Oaxaca estamos hablando de más de 5,000 millones de pesos. No, y la calidad de vida, ¿no? A lo mejor en Oaxaca no tanto, pero si vives en el Estado de México y te vas a trabajar a la Ciudad de México es como una ruleta rusa, ¿no? Porque si te sigues una combi a ver qué día sí te asaltan y qué día no te asaltan. Entonces, ¿cómo puede vivir uno así en esas condiciones? Bueno, sobre esto, bueno, mencionar que ayer hubo ahí un robo osado, bueno, que ya no sabemos si es osado o qué pedo, frente, exactamente frente a Santo Domingo. Y cerca de una caseta de la fiscalía. Ay, no, la fiscalía puso una caseta ahí porque asesinaron a una chica en un antro que está ahí en la esquina de Allende, el ganador turístico. Asesinaron en un antro y ya, pues claro, la fiscalía dijo, no, el señor Arturo Paínber dijo, no, ¿cómo creen? Nosotros siempre estamos, ¿no? Atentos a todo. Pusieron ahí como un tráiler o algo así, ¿no? Un módulo. Y a una cuadra de ahí, enfrente de Santo Domingo, en una joyería, en la mañana, pues dos chavos entraron, empezaron a ver que enséñeme que enséñeme el otro, amagaron a los empleados, los amordazaron y se llevaron las joyas y el dinero. Y se fueron caminando por el andador, así, ¿no? Como si nada. Entonces, pues uno también dice, órale, pues está un poco, no está un poco, sino está bastante preocupante. Y además porque esto que hablan de la inseguridad, hay que tomar el caso del señor Gato, ¿no? Este diputado que está en el Tambo, en Michoacán, acusado ya de 2 asesinatos cuando fue presidente municipal del pueblo que fue presidente municipal, que es Cosolapa, ¿no? Cosolapa. ¿Cuál? Fue presidente municipal de Acatlán, ¿no? No, Cosolapa. Cosolapa, sí, es diputado por el distrito de Acatlán. Sí. Entonces, a lo que voy es que cuando fue diputado en alguna de las legislaturas que fue en 2, y ahí iba para la tercera, y ahí fue cuando lo agarraron, fue el presidente de la Comisión de Seguridad, ¿no? Del Congreso. Y como presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, pidió exhortos un sinfín de veces para que hubiera más presupuesto para seguridad pública, denunciando los atropellos y los robos y los secuestros que había en su distrito, ¿no? En esta frontera de Oaxaca con Veracruz. Pero al mismo tiempo, él, bueno, no estamos diciendo que lo hacía, pero él en este momento es acusado de haber ejercido esta actividad criminal en estos lugares, sobre los que él, como legislador, pedía la intervención del Estado y pedía la intervención de más policía, de más seguridad. Entonces también a lo que vamos, y aquí es cuando ya constatamos hasta qué punto la impunidad y la violencia y toda esta situación es totalmente institucional, pues, ¿no? Ahorita ya sabemos de esta situación del señor Gato, que bueno, que ya se sabía desde antes, ya se le había señalado, ¿no? Sobre esta situación. Pero ahora que lo sabemos, pues nos devela
pues de facto, pues cómo están las cosas, ¿no? El nivel donde están las cosas, o sea, no es que podemos estar seguros de que los funcionarios públicos encargados de procurar justicia o de pedir que esa justicia se haga, no formen parte incluso de este mismo aparato criminal, ¿no? ¿Tú cómo es el tema, Lalo? Pues esa es una práctica que se construyó en el país. Habría que ver quién sabe bien desde cuándo, ¿no? O sea, no es exclusivo de Oaxaca. Digamos, en Veracruz todos sabemos, bueno, corre mucho el rumor de Fidel, el exgobernador. Fidel Herrera. Es prácticamente parte del crimen organizado, y en Tamaulipas hay por lo menos un exgobernador en prisión por eso, en Michoacán ni se hable. El mismo gobernador actual de Tamaulipas está imputado, ¿no? Exactamente. Está parado para no ser detenido. ¿El gobernador actual de Tamaulipas, el de Morena? No, Silvano Aureoles. No, de cabeza de vaca. Cabeza de vaca. Ah, sí, perdón, Tamaulipas, está en Michoacán. Entonces, esto es un contubernio que existe y que nadie lo quiere hacer visible. Y digamos, aquí en Oaxaca hablamos del señor Gato porque es el que ya cayó. Pero si nos ponemos a hablar de cuánta gente tiene vínculos con la delincuencia organizada, no. Nos metemos en problemas, ¿no? Por el gobernador. Exactamente. ¿Qué pasó? Pues, Nadie escuchó eso. Pues es que sí hay ahí, ¿no? Hay muchas cosas, pues, que por seguridad igual también preferimos no hablar, pero yo lo que les diría a la audiencia es que, o sea, no hace falta, hay que ver, está, pues, ¿no? O sea, está en el aire, y nosotros como ciudadanos tenemos que estar conscientes de eso, que hay un pacto no escrito de sociedad entre unas cúpulas, no todo, tampoco quiero decir que todo el mundo, ¿no? Pero hay, dentro de la cúpula política, hay gente que está muy metida en la delincuencia organizada y en la delincuencia ordinaria y en todo tipo de delincuencias, y es otro tema de cómo se puede acabar con eso, si son ellos mismos los que tienen el poder, pues, ¿no? O sea, ahí es como un jaque mate a la ciudadanía. Sí, porque además, bueno, esto, nada más hay que mencionar un último dato sobre este tema, porque tampoco nos queremos meter en pedos, porque ya Zavala es su tema, y entonces ahorita se va a poner a hablar y ya todos vamos a acabar amenazados. Y no es la idea. Pues hay que hacer un dato, ¿no? Para que no se quede con sí. No, hay un dato. Bueno, que el secretario técnico de la Comisión de Seguridad, cuando el señor Gustavo Díaz Sánchez fue presidente de la comisión, es un exsecretario de Seguridad Pública de Oaxaca, no vamos a decir su nombre, ¿no? Porque también ha sido acusado de varias cosas, ¿no? Responsable, una reportera que ha estado aquí, que a lo mejor va a estar el lunes, Ana Luisa Cantoral, lo responsabilizó a él directamente, pues de amenazar su vida, de amenazar su seguridad, de amenazar ¿no? Que se tuvo que ir de Oaxaca, se fue a Italia con la familia de su pareja. Y bueno, no vamos a decir más que esto, pues, que está claro y que la gente lo sabe, ¿no? Y que vemos qué va a suceder, o si alguien va a tomar nota sobre este tipo de cosas, este tipo de situaciones, o si ya no se toma nota porque simplemente así es el sistema, pues, ¿no? Lo que decía Lalo, o sea, va a llevar 20 años que se pacifique el país, pues, porque tal vez ya vivimos en un narcoestado, que por todos lados, pues, no hay cómo, pues, ¿no? Simplemente no hay por dónde, porque ya el nivel, pues, de penetración de las autoridades, en las instituciones, durante, bueno, los últimos, no sé, 40, 50 años del país, ha llegado hasta el punto, pues, que ya no hay manera de salir de él. Tal vez eso sea lo que esté pasando, ¿no? Y el caso del señor Gato, pues, no nos confirma. Pero bueno, hablemos sobre otro tema que trae Zavala, que es, pues, que los señores del IEPCO y señoras del IEPCO se autoasignaron así, pues, como que no quiere la cosa y demás, y queriendo la cosa, pues, su superbono, ¿no? ¿No, Zavala? ¿Cómo está esa onda? Mira, algo, realmente hablamos de crisis y que estamos en crisis, pues hay algunos que no están en crisis, ¿no? Yo sí coincido con el presidente López Obrador, en el que por lo menos hay salarios que están fuera, están desproporcionados, no sé, son desproporcionados lo que ganan algunos. El INE ha estado siendo exhibido precisamente ahora por un consejero que tiene hasta más de 11 asesores, ganando más de 100,000 pesos. Lorenzo Córdoba, 11 asesores, de más de 100,000 pesos. O sea, tú dices, bueno, no es que no merezcan ganar bien, son gente profesional, pero si comparas su salario con lo que gana la mayoría de la gente, pues, para ser servidores públicos, a mí en lo particular se me hace completamente desproporcionado.
Y aparte que los asesores, los asesores, en este caso de Lorenzo Córdoba, es un mecanismo para inflar la burocracia, pues, ¿no? O sea, porque si tienen la necesidad de 11 asesores es porque algo está mal en la estructura de la institución o tú eres un inútil, una de las dos cosas, ¿no? Perdón, pero... No, estoy de acuerdo. En todo caso puedes apoyarte en 1, 2, 3 personas, ¿no? Pero estos tienen hasta más de 10 y con salarios similares, casi similares a los del presidente de la República, ¿no? Entonces si los comparas, y lo además, otra de las cosas que yo sí veo cuando critico los órganos autónomos es que bajo esta autonomía, pues los que son titulares se autoasignan sus salarios, sus prestaciones, sus bonos, etcétera, ¿no? Y en el caso de los órganos locales tampoco es así, ¿no? O sea, no solo en el caso del IEPCO, estoy hablando del Instituto de Transparencia, estoy hablando del Consejo del Comité de Participación Ciudadana, por ejemplo. Por ejemplo, los miembros del Comité de Participación Ciudadana ganan más de 100,000 pesos, ¿no? Por un cargo honorario, pues, ¿no? ¿Tú crees que ellos van realmente a vigilar que no haya corrupción cuando al que tienen que vigilar autoriza sus salarios? ¿Ves? Y aparte más de 100,000 pesos. Mira, los de la Defensoría de Derechos Humanos, ¿no? El presidente del organismo tiene un salario bastante oneroso, tiene bastantes prestaciones, es decir, donde se le cubren cuando va a comer, donde se le cubren su gasolina, se le cubren sus gastos en teléfono celular, etcétera, ¿no? Y ahorita no está haciendo nada, básicamente, ¿no? Mira, por ejemplo, un dato. La Defensoría tiene más de 1,400 quejas por año, ¿no? ¿Sabes cuántas recomendaciones emite por año? 4. ¿no? Y las recomendaciones que emite son de casos que ocurrieron hace 5 o 6 años, ¿no? La Defensoría de los Derechos Humanos de Pueblo. Y eso también lo puede verificar con sus propios datos. Aquí tiene un dato de estadística donde el promedio de quejas que reciben anualmente, ¿no? Y cuántas quejas y cuántas recomendaciones se emiten por esas quejas. 4. Y luego si te vas a las quejas que emitieron sobre casos que superan los 4 años de haber ocurrido. O sea, eficiencia cero, pues, ¿no? Y que cuesta en términos burocráticos. No es que no deban de existir, sino que también considero cuando se empiezan a cuestionar qué tanto están siendo efectivas o no, también hay que empezarlas a cuestionarlas, no tanto de que si es bueno de que existan o no. Sí, si sale caro, pero al menos funciona. Pero al menos que funcione, ¿no? Porque finalmente se demostró que los contrapesos únicamente entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo no eran suficientes como contrapesos, ¿no? Entonces empezaron a surgir organismos autónomos que defendían a los autobuses, que garantizaban la transparencia, que garantizaban el respeto de derechos humanos o contra los abusos de la autoridad. Ahora del combate a la corrupción, creado por Peña Nieto, por cierto, ¿no? O sea, uno de los sexenios más corruptos que ha existido en este mundo, ¿no? El de Peña Nieto. Y está la Comisión de Arbitraje Médico, por ejemplo, en fin. Pero, por ejemplo, una de las discusiones que hubo en el proyecto, primero me llamó la atención porque unos consejeros estaban exigiendo la máxima publicidad del decreto. Aquí en el IEPCO. En el IEPCO, cuando se aprobó el proyecto de presupuesto de derechos, 2 consejeros reclamaban la transparencia, ¿no? Además de que en las contratos, porque siempre se contrata la misma empresa para el PREP y para la impresión de las boletas electorales, que además son pocas en el país, pero son contratos millonarios casi por adjudicación directa, pues, ¿no? Entonces esto me llamó la atención, y entonces yo creo que por esta presión al final de una sola consejera, porque el otro consejero desistió, publican el proyecto completo, ¿no? Nunca lo habían hecho, solo publicaban solo la primera parte y nunca publicaban los anexos, ¿no? Ahora sí lo publicaban los anexos, y yo creo que esto ha ocurrido año tras año, pero en este año, gracias a esta publicidad, se puede ver que los consejeros se aprobaron un bono por organizar la elección de gobernador, ¿eh? Recordemos que el IEPCO existe para organizar las elecciones, ¿no? Y por organizar la elección del gobernador,
la consejera presidenta va a recibir un bono de 278. ¿Quién es la consejera presidenta? Elizabeth Sánchez. Isabel Sánchez. Un bono de 200,000 pesos por hacer básicamente su chamba. 278,000 pesos. 278,000 pesos. ¿No? Un bono, nada más, ¿no? Y los consejeros, el bono para el resto de los consejeros es de 183,939 pesos. A esto añade, además de los bonos para los demás funcionarios, como para el secretario ejecutivo, para la coordinación administrativa, que van de los 120,000 a los 155,000 pesos, ¿no? Otros bonos de 103,000 para otros trabajadores, ¿no? Por ejemplo, la presidenta gana 135,000 al mes, más que el presidente, ¿no? Los consejeros ganan mensualmente 88,000. Bueno, suma de estos bonos, más sus prestaciones como el aguinaldo. Además, se aprobó una partida por 126,000 pesos para el Día de Padre, para 26, por ejemplo, por retiro cesantía, cuando se retire la presidenta va a recibir 26,000 pesos por año, ¿no? Los consejeros también 26,000 por retiro cesantía. Es como una pensión vitalicia, ¿no? No, digamos que por el de separación. Cuando ya se separan por Santiago, pues recibes ese bonito extra, ¿no? Aparte, reciben 18,000 para gastos de celular. 18,000 pues para gastos año, de sí, al año, sí, ¿no? 1,000 y cacho mensuales. Y para consumo de alimentos, 61,500. E incluso hasta para dar pláticas y conferencias, 40,000 pesos. Y no hay manera de que dejen de hacerlo, porque todo el mundo básicamente se sirve con la cuchara grande en el servicio público, ¿no? Sí, habrá que ver qué negociación hace, pero yo supongo que va a pasar el presupuesto aprobado, ¿no? Eso solo para el IEP, pues además lo que se asigna para los partidos políticos, además para las operaciones ordinarias para ganar la elección. Entonces creo que y bueno, esto se suma a una revisión que hice ayer precisamente de los gastos del presidente del tribunal, ¿no? Del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho. 159,000 pesos en consumo de alimentos para el magistrado. ¿Al mes? En 2020, en lo que va del año. Pero son 150,000. ¿Y dónde come? Pues en restaurantes como Casa Oaxaca, donde quizás encuentras un platillo de 180, pero no llenas porque es tipo gourmet, ¿no? Tienes que comprar entradas que están arriba, una coca embotellada, un agua embotellada, ¿no? 40 pesos, ¿no? Entonces, el asador vasco, ¿no? El Casa Bobe está en San Felipe. Es decir, tampoco es que como en lugares de un costo, por lo menos un restaurante de un costo promedio, ¿no? Como en restaurantes de lujo. Y es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho. Entonces, 149,463 pesos en consumo de alimentos, ¿no? Hay facturas de 4,100 en Casa Oaxaca, ¿no? 4,100. ¿No? Está por ejemplo, el coffee break. Ajá. Cuando tomó protesta, el coffee break costó 30,879. Un coffee break, ¿no? Que es donde te sirven galletitas, café, ¿no? 30,000 pesos. 30,000 pesos por el coffee break. Sí. Entonces, bueno, hay una opacidad y una que no hay manera de que para pare, empezar, ¿no? esto ni siquiera está público, ¿no? Esto se puede obtener a través de una filtración, ¿no? De documentos, ahí están las facturas que se pueden verificar en el SAT, etcétera, ¿no? ¿Es algo que va a salir en Estado 20? Saldrá en Universal. Universal, ok. Saldrá en Universal. Ok, pues eso que dices es chistoso, Zavala, porque fíjense, Lalo, Zavala, tuve una experiencia bueno, estos días, ¿no? Ya pues, fui a echar unas chelas con unos cuates, ya se me hizo tarde y ni modo a agarrar taxi. Y entonces en el taxi, pues el taxista de repente me dijo, no, pues voy a pasar aquí por un mesero, no voy aquí a pasar por un mesero a tal lugar, no voy a decir restaurante, pero está cercano a la Casa de la Cultura y la Iglesia de los Siete Príncipes, a una cuadra. Entonces, bueno, yo dije, ay cabrón, no me vayan a saltar, no vaya a ser aquí el 1-2. Afortunadamente no, el mesero pues, se veía decente, buena onda, se subió porque también lo iba a llevar el señor.
Y entonces en el camino empezó a hablar el mesero sobre, pues, que lamentablemente había estado gacha la cosa porque no había caído un magistrado al restaurante en el que trabaja él. Un magistrado que no vamos a decir su nombre porque ni siquiera me lo aprendí para no meterme en pedos. Pero un magistrado que iba con toda su familia, o que va con toda su familia a este lugar, y deja 10,000 pesos de propina. 10,000 pesos de propina. Que básicamente, pues cuando llega, pues la orden es ahí, pues que lo atiendan bien, así a cuerpo de rey, porque el señor consume y lleva a toda su familia. Imagínense, son 10,000 pesos de propina, imagínense cuánto paga pues de cuenta, ¿no? En un cuentón, o sea, una sentada con su familia, imagínense. Y entonces me acuerdo mucho porque el taxista, hablando con este mesero, decía, órale, pues es que está cabrón, pues de cuánto ganará, no sé qué. Y me acordé pues que nuestro compañero Miguel Ángel Maya ya había estado en ese espacio, y nos comentó pues que básicamente los magistrados en Oaxaca ganan hasta 200,000 pesos. Casi 300,000 pesos al mes. Y entonces se lo dije al taxista, le dije, jefe, pues claro que puede pagar eso y más porque el señor gana más de 200,000 pesos al mes. Entonces el taxista dijo, ¿cómo? Casi nos estrellamos, la verdad, o sea, ¿no? Estuvo cagado. Y bueno, y el mesero dijo algo que es totalmente significativo de todos, todas en este estado, que es, yo jamás voy a ver junto eso en mi vida. Y es que ese es el problema, que estamos metidos en un sistema tan corrupto, en el que las máximas autoridades pues dicen que ganan todo ese dinero para no ser corruptos, pero sin embargo en sí la corrupción es ese dinero en sí, pues, ¿no? Detentar tanto dinero, o sea, ¿cómo chingados? Ganan más que el presidente. Cuando según que hay una ley y todo esto, de que nadie puede ganar más que el presidente, que son 110,000 pesos al mes, ¿no? Sí, por eso. Pero los magistrados en Oaxaca no solo ganan más que eso. Ganan casi el triple. Ganan el triple, casi el triple, y pueden pagar cuentononones donde dejan 10,000 pesos de propina. Y a veces ni las pagan porque las facturan al Congreso, al tribunal. Al tribunal. Entonces, pues sí, hay un asunto ahí de opacidad y de impunidad desde el mismo poder judicial del Estado en cuanto a su manera de gastar, entre el mismo poder electoral, ahora que nos enteramos de esto del IEPCO. O sea, ¿qué pedo? O sea, estamos en una crisis económica terrible y lo único que hacen los magistrados y las personas que dirigen órganos pues de justicia y de acción social como el IEPCO es parapetarse en sus puestos para ganar más que el presidente y más que Dios y más que cualquiera. O sea, es terrible. Y es terrible que no haya ni siquiera voces que denuncien esto. Bueno, Zavala va a sacar esta nota en Universal, la grabaremos, la compartiremos. Y es terrible que usted no se concientice, que nos está viendo, que nos vaya a ver o que esté escuchando las palabras y diga, no mames, qué poca madre. Es terrible, porque esto va a seguir, y usted, nosotros, vamos a seguir cada vez más pobres o igual de pobres, y estos señores y señoras nunca se van a dar por enterados de nada. ¿Cómo chingados van a tener una noción de justicia si ganan 300,000 pesos al mes? ¿Cómo chingados van a juzgar qué es justicia, qué no, si ganan ese tipo de dinero? Está podrido el asunto. ¿Tú cómo ves, Zavala? Ya, demasiado. ¿Cómo es ese pedo? Es que no es tanto estar en contra de que ganen bien, ¿no? O sea, pues, todo el mundo quisiéramos ganar bien. El problema es la desproporción, porque además sus salarios se pagan con recursos públicos que se obtienen del pago de impuestos de nosotros, ¿no? Entonces es ahí donde está la indignación. Entonces, bueno, todavía tienen sus salarios, pero que no se puedan pagar el celular, o sea, no se puedan pagar sus servicios, de que se les tenga que pagar la gasolina, de que se les ponga vehículo, de que además se les pague su consumo de alimentos, ¿no? De que el presidente me voy a reunir con Vera Salinas, el titular del secretario ejecutivo, vamos a ir al restaurante de los Ugartechea en el Sótano. ¿Y cuánto pagamos por la reunión entre él y yo? 6,300 pesos. O sea, que no se facturen al tribunal. A mí ya me parece un exceso, una burla, un abuso, ¿no? Y es algo que yo creo que se debe, o sea,
Y no solo eso, porque además es una burocracia dorada. Porque además, por ejemplo, en el caso de los magistrados, no sé si sabías, pero sus pensiones ahora, bueno, desde hace al menos 3 años, se paga con el fondo de pensiones de los trabajadores del gobierno del estado e instituciones descentralizadas, pues. O sea que los trabajadores que aportan al fondo de pensiones, los trabajadores que ganan de 3,000 a 8,000, que hacen la limpieza, etcétera, o que trabajan en áreas de oficina y que aportan al fondo de pensiones, de ese fondo de pensiones, de su dinero, se toma para las pensiones de los magistrados, ¿no? Que además son pensiones íntegras, ¿no? Es decir, como si siguieran trabajando en la magistratura, ¿no? Y mensuales. O sea, todavía el abuso es, o sea, la explotación está cabrona desde el poder. Eso es lo que yo creo que se debería revisar y señalar también, ¿no? Y los trabajadores, pues, el sindicato de burócratas, Pediceo, pues, básicamente ha servido como un sindicato charro, ¿no? Que acepta las imposiciones, acepta que los magistrados tomen de su fondo de pensiones para jubilarse. Por eso ese fondo se va a desfondar en poco tiempo, si no es que ya está quebrado. ¿Y de dónde van a sacar después dinero con fondos quebrados que ya no hay, ya no varo? No, porque además ese es el asunto, mientras menos varo hay, ellos quieren seguir ganando lo mismo, ¿no? Porque además la ley de pensiones establece que si falta dinero, el gobierno del estado lo tiene que poner. ¿Y el gobierno de dónde lo pone? Pues del presupuesto público. ¿El presupuesto público dónde sale? De nuestros impuestos. Está cabrón. ¿Tú cómo ves el tema? No, pues es parte de una práctica, por no llamarlo cultura, que se ha creado, ¿no? Con el sistema legal, es decir, porque no podríamos decir que esto es ilegal, desgraciadamente está sustentado en la ley. Y además lo justifican diciendo es que para que no se corrompan los ese es el discurso. Es el discurso absurdo. Se utiliza esto para el privilegio y para la acumulación, que de alguna manera vuelve a todos los que gozan de esto, pues cómplices del sistema, lo que decía Juan Carlos, ¿no? O sea, son cómplices del sistema que tendríamos que empezar a revisar. Entonces, esto, lejos de volver eficientes a las instituciones, las vuelve totalmente ineficientes, al menos para los las feudaliza, ¿no? O sea, se autofeudalizan estas personas, pues. Para los fines de la justicia, del bien común, pues eso ya no importa, ¿no? O sea, nada más importa quedar bien o no quedar tan mal con la gente que autoriza los presupuestos, con la gente que los propone. Entonces ya lo demás, la función principal queda a un lado. Queda a un lado la transparencia, queda a un lado la justicia, queda a un lado la legalidad de las elecciones, queda a un lado a todo, pues, ¿no? Porque se supone que esta autonomía es precisamente para eso, para que no dependan de los grandes poderes a los que revisan estos órganos autónomos. Pero si al final de cuentas ellos se exceden en sus sueldos y este exceso en sus sueldos tiene que ser autorizado por quienes ellos revisan, pues esto de la autonomía viene siendo como una simulación nada más, pues, ¿no? Porque si al final de cuentas, bueno, yo no te voy a pedir cada mes para que me des mi sueldo, pero sí una vez al año te voy a pedir para que me autorices cientos de millones de pesos para el sueldo de todo el año mío y de el chorro de gente que funciona. Y otro punto, que ni siquiera, que son instituciones que ni siquiera funcionan. La Defensoría, aquí hemos tenido muchos invitados, no ha habido uno que diga que la Defensoría está funcionando. Sobre todo invitadas, ¿no? Que han sí, señalado eso. y es que es una realidad, pues, ¿no? O sea, Zavala ya dio aquí unos datos impresionantes, o sea, increíbles, ¿no? O sea, porque no puede ser tanta la ineficiencia de este órgano que es tan fundamental. Pues estamos hablando de los derechos humanos que se supone que tendríamos que tener garantizados, pero no, o sea, pues, ¿quién que esté acosado por la autoridad, sea periodista, sea integrante de un movimiento feminista, de un movimiento de defensa del territorio, se fía de lo que pueda garantizarle la Defensoría local? Yo creo que nadie, ¿no? O sea, nadie está esperando la Defensoría me va a venir a resolver el asunto, ¿no?
estamos pagando instituciones que de antemano sabemos que cuando las necesitemos no nos van a funcionar. Es así de claro. El IEPCO agarró de pretexto el COVID y dejó de abrir sus puertas y dejó de funcionar normalmente desde antes de las elecciones, es decir, desde marzo, mayo, puso su protocolo del semáforo naranja. Se fue el semáforo naranja hace como 6 meses y ellos siguen encerrados. No, lo mismo que el ayuntamiento, que es otro tema, pues no, estos reciben igual sueldos estratosféricos que también tenemos que revisar, pero no son autónomos, por decirlo, pero el ayuntamiento lleva cerrado con el pretexto del COVID, llevamos 2 meses en verde, o sea, esos son solamente señales de que no hay ninguna intención de servicio, pues, ¿no? O sea, nada más es una cuestión de posicionamiento público, de posicionamiento económico, de buscar una carrera para seguir sirviéndose del pueblo de maneras distintas, pero no hay ninguna intención de cumplir con la misión que constitucionalmente se les da a cada uno de ellos. Entonces, desde ahí viene una pésima señal, pues, ¿no? O sea, esto que decía Juárez de la justa medianía va más allá de una cuestión ética y moral. Yo creo que la justa medianía va también en una cuestión de que si uno quiere ser servidor público, si a uno le gusta el servicio público, jamás puede aspirar a ser rico o a hacer más de la media, porque eso significa que va a empezar a caer en prácticas que no son las que corresponden. Eso no quiere decir que viva mal, ¿no? Pero que les paguen mal tampoco. Exactamente, que les paguen mal. Lo que tendríamos que hacer es que se eleve la media, pues, ¿no? O sea, si todos ganáramos aquí 50,000 pesos, pues bueno, pues que gane el otro 100,000, hasta diría no hay tanta bronca. La cosa es que aquí nadie gana 50,000 pesos en 3 o 4 meses en el año, ¿no? Y eso es la mitad, la sexta parte de lo que que esta gente gana. Entonces, ¿cómo vamos a tener servidores públicos con conciencia social, con compromiso con la comunidad, si nada más están viendo cómo mantienen su sueldo, cómo se lo aumentan, cómo se dan un bono por hacer su trabajo? Porque si lo que hacen organizan son las elecciones estatales, es como decir, me voy a agarrar yo un bono por servir café o por preparar café, pero pues si eso es lo que hago, no, o sea, ya tengo un sueldo por eso, y un sueldo importante, un sueldo de cientos de miles de pesos, o por lo menos de decenas de miles de pesos, y aparte me doy un bono, pues no sé si es por el estrés o por lo que... O para que nadie me compre, ¿no? Es nada más una colección. El magistrado del tribunal gana 172,357 al mes. Magistrado del tribunal. Sí. Bueno, pues oficialmente. Sí, oficialmente ya no sabemos. Pues este magistrado del tribunal en este lugar, en este restaurante que lleva a su familia y deja 10,000 pesos de propina, pues yo creo que, a ver, 10,000 pesos de propina, si te vas cada fin de semana y dejas 10,000 pesos de propina, ¿qué? 30,000 pesos, 40,000 pesos de propina, más lo que consumas, pues ahí se le va todo su chamba, todo su varo. Entonces, ¿cómo le hará? No, hasta más, porque, digamos, 10,000 pesos de propina. O sea, porque ya, si ganas 170, no le alcanza para tanta belleza, ¿no? Por eso hay la duda si realmente lo paga él o se factura al tribunal para el cual trabaja, ¿no? Pues está muy cabrón esta cosa. Yo creo que esa también es una de las cuestiones, pues bueno, ya que Morena o que el discurso obradorista debe tomar ya real acción sobre esto, porque no se puede hablar de honestidad valiente cuando este tipo de cosas suceden y son rampantes, y tenemos, como ya lo dijeron tanto Zavala como Lalo, funcionarios públicos que simplemente pues agarran su puesto como un sistema de ahorro, ¿no? Un sistema de recolección de dinero, que acaban siendo más ricos que Dios. Entonces, pues sí está cabrón el asunto. Es un tema que ojalá realmente las autoridades tomen nota sobre eso, que bueno, porque también está el asunto que son órganos autónomos, ¿no? Tanto el tribunal como el IEPCO, como el INE. O sea, el Estado no debe regular esta cuestión, pero el punto es que se regulan a ellos mismos hasta el punto, pues, de vaciar las arcas públicas, ¿no? Porque ni siquiera, como lo decían acá, ni siquiera son órganos que sean a veces doctos o efectivos en su trabajo, ¿no? O sea, entonces tenemos una especie de elefante blanco, muy blanco, específicamente
¿no? Porque Jacob tal vez tendría otro tipo de criterios para ser juzgado, pero específicamente en el aparato de justicia de Oaxaca, vamos, es un elefante blanco, no funciona, no va hacia donde tiene que ir, está totalmente circundado por intereses políticos que van hacia todos los sentidos, y que van hacia todos los sentidos es principalmente en el dinero. O sea, en cuanto qué dinero, o cuánto dinero, o qué dinero, o quién se queda con el dinero, ¿no? Hace tiempo, hace unos años, escuchaba así como a un magistrado decir que bueno, tenía un problema con un gobierno o algo así, y él decía, bueno, no puedo hacer un trato con estos gobiernos porque estos gobiernos no respetan los acuerdos, luego no respetan los acuerdos. Y así es como se manejan este tipo de personas, con este tipo de criterios, bueno, acuerdos que significan básicamente pues poder comprarse, no sé, una mansión en San Felipe o mandar a construir su casa, ¿no? Me acuerdo mucho de este señor bueno, como funcionario público de Salvatierra, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Salvatierra, el de Gamino Cue. El secretario de la infraestructura o no sé qué, ¿no? Que se mandó a infraestructurar, a lo único que mandó a infraestructurar en su vida fue a sí mismo, porque no construyó una supermansión inmediatamente de que tomó posesión, ya a los 6 meses ya estaba construyendo una supermansión en San Felipe, cercada y que parecía Chanarú, pues, ¿no? Entonces, pues sí está muy cabrón. ¿Tú crees que haya algún tipo de posibilidad de control de esto, Zavala? O sea, o está tan blindado el sistema, autoblindado el sistema en su corrupción, que este tipo de cosas van a seguir pasando porque no hay manera de que no pase. No, pues el presidente lo intentó, ¿no? A través de un decreto, una reforma para que nadie pudiera ganar más que el presidente de la República, ¿no? Pero no ha sucedido. Se han amparado, los del INE se ampararon, por ejemplo, ¿no? Y ganaron los amparos. Entonces, y esperemos que... Los del tribunal ni siquiera se han amparado, no hay, a ellos nadie les dice nada, ¿no? Nadie dice nada. Porque es una diferencia entre la cuestión federal y la estatal, y estos magistrados ganan de la estatal. Y también yo creo que entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, porque digamos, no hablemos de los ministros de la Corte que ganan como 400,000 pesos al mes, ¿no? Y tampoco les llega ¿Ahí fue un decreto constitucional o fue solo un decreto presidencial federal? ¿No sabes? No, creo que caería en un error si... Tengo la idea que fue nada más un decreto. Para federal. No, pero a lo mejor sí una reforma constitucional, porque así había una como controversia en donde de ahí se tomaron los del Poder Judicial, creo, ¿no? Para decir que a ellos no les afectaba, porque la Constitución dice que solo el Poder Judicial va a poder determinar los sueldos del Poder Judicial o una cosa así. Había ahí una cuestión que invocaron a la Constitución para conservar sus salarios, y de ahí se agarraron todos, creo. Los del INE, los del INAI. La respuesta sería un mecanismo similar del presidente, ¿no? Así que se replicaran los estados para que regular los salarios, ¿no? Sí. Yo creo que sería la respuesta. Sí es posible. Es posible, pero no hay voluntad política. No, porque hay un uso patrimonial de los recursos, es decir, así como ganan bien estos, también ganan bien los diputados, ¿no? Ganan bien exactamente. ¿No? Es decir, por ejemplo, los actuales diputados de Morena se acaban de aprobar un incremento para su aguinaldo, ¿no? ¿Y dónde está la austeridad? Y acaban de llegar, no tienen ni 10 días, bueno, no tienen ni un mes. Ya se autorizaron un superaguinaldo. Entonces, digamos, pues esto que mencionaba también Lalo es importante, ¿no? O sea, la gente en México, específicamente en México, en Oaxaca, no se diga, no se mete al servicio público para hacer su trabajo. Básicamente se mete al servicio público para el uso patrimonial. Para el uso patrimonial de los recursos públicos, ¿no? Para hacer uso patrimonial de los recursos públicos. Y tristemente para ver qué se roba también, o sea, está además no les basta. Sí, porque tristemente está también esa mentalidad de una vez oí una conversación entre dos personas que conocía y decía, no, pues ya renunció fulanito que había tenido un buen puesto aquí en la cuestión esta, y parece que se chingó un chingo de lana. Y dice el otro, pues hubiera sido un pendejo si no lo hace, ¿no? O sea, como que ya está esa cosa de que en vez de que seas honesta vas a decir eres un güey. O sea, si estás ahí donde está la lana y no la
tomas para tus beneficios es como que eres un güey, ¿no? Y eso lo piensa todo el mundo, pues, ¿no? O sea, por eso también parte de la sociedad no critica esos sueldazos porque espera algún día tener esos sueldazos. Lo que no saben es que nunca van a llegar a tener esos sueldazos. Pues muy bien, pues ya vamos concluyendo y pues una última cosa que decir, Zavala, para agenda, ¿qué viene? Que hay que estar atentos. Ya no va a pasar nada en el país, porque ya es diciembre, se acaba el año, ¿o sí? Esperemos que sí pase algo porque luego nos dificulta el trabajo, pero todavía falta. Yo insistiría, ahora ya salieron los priistas, ahora sí los periodistas nos sabía de su tema. Pues ¿Quiénes son? Eleodoro Díaz Carra, ex secretario de Seguridad Pública, Francisco Ángel Villarreal, del Tiempo, el director del Tiempo, y Germán Espinosa Santibáñez, que era secretario de Administración, y también renunció Pablo Ramírez Pugaleiva a la CEA, pero él no se sabe si va a ser el PRI o el PRD o el PAN, ya ves que ha estado entre los dos. Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva. El infalible, ¿no? Héctor Pablo. Y por mujeres, Eufrosina, pero por el PAN. Es priista. No, pero ahorita está por el PRI, ¿no? Es diputada por ¿Y es PRI? Ay, es diputada por el PRI. ¿Tú crees que hay una, bueno, está claro que va a haber una alianza PRI, PAN, PRD? Porque el PRD dice que va solo, ¿no? Sí, hasta ahorita quiere ir solo, ¿no? No sé, porque no les ha funcionado ir a ellos en coalición. El que más ha perdido votos es el PRD en las coaliciones, ¿no? Entonces creo que su estrategia es, pero a ver qué negocian hasta el final, ¿no? Porque Claudio X está impulsando que sea una alianza ya de facto entre PAN, PRD y PRI como frente opositor a López Obrador, ¿no? A ver qué tanto prospera y a ver qué tanto terminan aceptando los de acá de Oaxaca. Porque además aquí también el PRI oaxaqueño pues es morenista, ¿no? Muy morenista el PRI oaxaqueño. También aparte de Eufrosina está la que fue titular de la CEMOVI. Nazar. Nazar Piñero, Mariana Nazar. Y también la diputada, ¿no? La diputada sí, local. se menciona a Mariana Benítez, pero todavía no hay un pronunciamiento al respecto de ella. ¿De qué va, no? Eso para estar pendientes. Último comentario. Uno, dentro de las cosas que hay que estar pendientes, también hay que ver si el Congreso de mayoría morenista aprueba estas dos solicitudes del Ejecutivo, ¿no? Por un lado la de deuda, otra deuda para refinanciar la deuda, y por el otro lado el paquete económico con 82,000 millones de pesos, ¿no? Eso lo tiene que resolver antes de que termine el año. Entonces hay que estar pendientes de eso también, va a suceder en esta época. No, tiene razón, y también las comparecencias, ¿no? En estos días. Y recordar que ayer fue aniversario luctuoso de Lucio Cabañas, ¿no? Murió a los 36 años en combate. Muchas gracias por vernos. Pues pues nos seguimos viendo. Yo quisiera hacer un anuncio aquí, una amiga me pidió que hiciera un anuncio, no se pierdan, porque además a lo mejor nos venden unas obras de arte que necesitamos que se vendan. No se pierdan la Santa Vinila 4 y 5 de diciembre en Convivio Discotec. Advenimiento de mujeres, DJs mezclando, jugando, orgasmeando y manipulando discos, hablando sobre ser artista y no musa en este mundo machorín. Conferencias, pláticas, documentales, intercambio de discos, va a estar chingona. Vayan ustedes, Santa Vinila 3, 4 y 5 en Convivio, aquí en el centro histórico de Oaxaca. La calle me parece que es, híjole, ¿cuál era la calle? M. Bravo me parece que es la calle. Pero bueno, está, ya está, Murguía es la calle. Ahí está, ya está hecho el anuncio. David Villanueva nos manda saludos a David Villanueva. Nos seguimos viendo el lunes, gracias.